Vamos a comenzar entonces, vamos a predicar la palabra del Señor en esta mañana, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos cada día más. Él quiere que nosotros aprendamos a vivir como Él quiere. Y cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, recibimos una vida nueva. Y debido a que recibimos una vida nueva, comenzamos a recibir diferentes tipos de cosas buenas, ¿cierto? Y también comenzamos a hacer cosas buenas. Ya dejamos de hacer otras cosas malas. Y para que esto ocurra, pues tenemos que dejar de vivir nosotros mismos. Dejar que Él viva por nosotros. Y acá es donde de pronto nos podríamos llegar a confundir. ¿Cómo así que tengo que dejar de vivir yo y tiene que vivir Él en mí? Y eso es lo que muchas personas se preguntan. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y en esta mañana lo vamos a mirar. Y cuando nosotros comenzamos a vivir como Jesucristo vivió, dándole la vida a Él, y que Él comience a obrar en nosotros, pues las demás personas van a preguntar, ¿y cómo fue que hiciste esto? ¿Cómo fue que hiciste esto otro? ¿Qué fue lo que pasó con tu vida? Y nosotros podremos darle la gloria a Dios y decir, es que no soy yo, no fui yo, es Él que ahora vive en mí. Es Él en mí y Él está haciendo todas estas cosas en mi vida. Entonces la enseñanza para esta mañana se titula ¿Es Jesús en mí? Ya no soy yo, es Jesús en mí. Entonces tengan su mente abierta, dispuesta para recibir esto. No se vayan a dejar distraer. Y porque tal vez esto parezca nuevo, tal vez esto sea difícil de comprender un poco, parezca imposible, pero vamos a verlo por medio de la Biblia y vamos a creerlo. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas, y este versículo no es muy común, no es algo de lo que hablen los cristianos normalmente, casi tampoco lo publican por ahí por las redes sociales, ¿cierto? Porque es un poco difícil de asimilar, es un poco difícil de entender, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, dice acá, ¿cierto? Y dice también que estoy juntamente crucificado con Cristo. Y sabemos que el apóstol Pablo no estuvo allá crucificado con Cristo, pero está mostrando o está diciendo que él lo percibe así y lo asimila de esa manera, que está juntamente crucificado con él. Y luego dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y es difícil de pensarlo, ¿cierto? El apóstol Pablo está recibiendo esta verdad, lo está tomando para él, está aplicándolo en su vida y creyéndolo, de que Jesús ahora vive en él. Pero ¿qué pasa con nosotros? Para nosotros es un poco más difícil de aceptar porque nosotros tal vez estamos pensando en mí, en yo, porque yo soy el que hago, porque yo soy el que decido, porque yo soy así, porque esto me pasa a mí, ¿sí? Pensamos así, ¿cierto? Entonces es un poco difícil de concebir de que ahora Él tenga que hacerlo en mí, que ahora es Jesús en mí.
Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, para lograr esto, para lograr de que Cristo viva en mí y ya no soy yo el que va a hacer las cosas, sino que va a ser Él, tenemos que comenzar a practicar. Se logra con práctica, porque dice, lo vivo en la fe. O sea, Pablo está haciendo estas cosas porque está teniendo fe, está creyendo en lo que Dios dice. Entonces, comienza el proceso, y el proceso en la vida cristiana requiere entendimiento, comenzar a pensar como Dios piensa. Y esta es la gran verdad que nosotros necesitamos aplicar y necesitamos vivir, porque la Biblia enseña que todo cristiano maduro debe vivir como Dios, como Jesús, que el ejemplo va a ser Jesús y que Él va a manifestar una vida como Jesús. Y entonces, pues espero que esta enseñanza esta mañana quede en sus mentes y la puedan aplicar, de que tenemos que llegar allá. ¿Cómo? Abrir nuestro entendimiento con fe, creyendo de que es Jesús el que vive en mí y en ustedes. Miremos cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Analicemos que dice mi antiguo yo. Entonces estamos hablando de que pareciera que fueran dos personas, el yo de antes y el yo de ahora, ¿cierto? Pero la versión de antes ya quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una versión nueva, y esta versión nueva es la que vive por Cristo y es la que es gobernada por Cristo. Entonces la Biblia dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es como si mi vida, esta, la que tengo ahora, la que recibí después de creer, ahora es de Cristo, ahora es manejada por Cristo, ahora es Cristo quien dirige mi vida. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto asimilarlo? Pues porque tenemos una barrera en nuestra mente. Primero, pues porque tal vez no lo sabíamos, que ahora tenemos una nueva vida y que Cristo es el dueño de esa vida, ¿sí? Pero también hay una barrera que nos muestra las cosas pasadas. Intentamos, o tal vez pensamos en eso de lo que éramos, o tal vez nos miramos al espejo y nos seguimos viendo igual, ¿sí? Pero como lo que fue renovado fue el Espíritu, y la nueva vida está en el Espíritu, y el Espíritu es el que ha sido regenerado. Entonces, las personas que hemos nacido de nuevo sabemos que algo ha pasado y que algo ha cambiado, que ese yo que yo era ya no está, dejó, se fue, quedó atrás, que ahora hay una nueva persona, un nuevo yo aquí, pero es porque Cristo está ahí, ¿sí? Entonces, esto se puede convertir en algo que sabemos, pero que no vivimos. Tal vez querramos seguir teniendo ese yo viejo acá. Tal vez lo que se hacía lo querramos seguir haciendo. Pero por eso dice el apóstol Pablo, y lo leímos acá, que estoy juntamente crucificado, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo está considerándose que también él está allá clavado en la cruz, y así tenemos que pensar nosotros, que ese yo viejo quedó allá crucificado, junto con Cristo Jesús. Y tal vez usted esté pensando, pero es que yo sigo luchando con las mismas cosas, ¿sí? Está siendo difícil porque ha pasado tal vez un año y yo sigo igual, o 2 años.
y tal vez usted llegue a pensar que no ha pasado nada. Pero, o usted esté pensando que tiene que hacer algo para cambiar esto. Y sí, usted tiene que hacer algo que se llama renovar el entendimiento, la mente, los pensamientos. No se trata de intentar hacer cosas para cambiar. Lo que podemos hacer es renovar acá. ¿Sí? Para que yo, ese que ya fue crucificado, no intente nuevamente gobernar esta carne. ¿Cierto? Entonces, si dice que estoy juntamente crucificado, quiere decir que murió. Quiere decir que ya no está aquí. Quiere decir que yo también, porque esta carta Pablo se la está escribiendo a los Gálatas para que los Gálatas la apliquen en la vida de ellos, entonces quiere decir que yo también debería decirlo igual. Estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya estoy muerto para el pecado. Eso es lo que la Biblia dice en Romanos. Muertos para el pecado, vivos para Dios. Muy parecido a santificación, ¿cierto? Apartados del pecado, ahora servimos a Dios. ¿Y cuándo morí? Pues cuando creímos en Cristo. Ahí murió el viejo hombre. Porque me separé del pecado. El pecado me separaba de Dios. La separación es muerte. Ahora Dios me separa del pecado. Y esa separación me da vida. ¿Sí me entiende? Todo el proceso, como ha venido pasando. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar acá. Lo que él está tratando también de decir es que quedó solo en la cáscara de Pablo, la carne, el cuerpo. Pero lo que vive por dentro ahora es Cristo en él, en esa cáscara. Entonces, todo el mundo ve a Pablo igual y todo el mundo nos ve a nosotros iguales porque es el cascarón externo. Pero ¿qué fue lo que pasó adentro? Pues lo que pasó adentro es que ahora Jesús vive ahí, porque el Espíritu Santo está morando en este cuerpo. Entonces lo único que queda del viejo hombre es el cuerpo. Ya el viejo espíritu de hombre pecaminoso murió. Ahora vive Jesús. Entonces, esta casa está ocupada por Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Sus casas, sus cuerpos están ocupados por el Espíritu Santo. Y más adelante vamos a hablar de lo que significa el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es parte de las verdades fundamentales del cristianismo. O sea, es necesario entender bien esto, recordarlo y ponerlo por obra. Pensar que ahora es Jesús, Dios mismo, el que vive acá, el que vive en esta casa. Entonces, en Jesús hemos compartido la crucifixión. En Jesús murió el viejo hombre. Ahora, en Jesús tenemos una vida nueva, ¿cierto? La carne ya quedó colgada allá en la cruz. Todo eso malo que hacíamos ya quedó colgado allá en la cruz. Y ahora pues tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar dirección en nuestra vida. Ahora quiero ponerles un ejemplo. Cuando alguien llega a su casa a quedarse, una visita especial, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de acomodarle la mejor cama, las mejores cobijas, las que tengamos por ahí limpias, la mejor cena o el mejor almuerzo, porque queremos que esta persona se sienta cómoda, ¿cierto? En nuestra casa. Tratamos de que pase un momento ameno ahí. Incluso algunos miembros de nuestra familia podrían incomodarse para que esta persona esté mejor. Entonces, según lo que Pablo está diciendo,
pareciera que el huésped fuera Pablo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Acaso no es el cuerpo de Pablo? Pero dice que ahora Cristo es el que vive ahí. Y si Cristo vive ahí y Él quiere darnos lo mejor para nosotros, pues nosotros somos los invitados. ¿Sí me entienden? Porque es el templo del Espíritu Santo. No, ya no es mi templo, ya no es mi cuerpo. ¿Sí me entienden? Es como que yo vine a habitar aquí mientras me muero, porque esto es de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros somos los huéspedes. Y de esa manera pues lo ha estipulado Dios. De que Él quiere vivir aquí, Él quiere limpiarnos a nosotros y Él quiere que nosotros vivamos con Él. Entonces, nosotros es como si estuviéramos viviendo con alguien todo el tiempo. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Y a veces se nos olvida y pasamos por alto que estamos viviendo en una casa que no es nuestra y hacemos lo que queremos. ¿A quién le va a gustar que la visita llegó y se subió a la cama con zapatos, por ejemplo? O que fue al baño y no bajó el agua, ¿cierto? Eso es incómodo. Pues piensen lo que puede llegar a sentir el Espíritu Santo cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no está bien, ¿sí? Es un ejemplo con el que podemos entender que es Dios mismo el que vive ahí con nosotros y que se va a quedar ahí hasta que nosotros decidamos partir. Si hacemos estas cosas y si comenzamos a pensar en esto y a tener ese tipo de actitud, pues será más fácil santificarnos. Entonces yo ya no voy a decir, no, es que tengo que esforzarme para dejar tal cosa, sino voy a decir, no, es que Dios está conmigo y Él me ama y yo lo quiero amar a Él. Y entonces qué pena con el Señor de ponerme a hacer esta cosa si se va a sentir mal. Eso es como cuando uno está con la esposa o tú con el esposo y saben que hay algo que al esposo no le agrada y lo hacemos. ¿Qué pasa? Pues el esposo o la esposa se va a poner triste. Es lo mismo. Si decimos que amamos a Dios, pues vamos a tratar de no hacer cosas que le desagraden, porque se va a sentir mal y está en su propia casa. Es lo que es un poquito difícil de comprender. Entonces, es una cuestión también de identificarnos, y ya hemos hablado de que nos identificamos con Él cuando lo aceptamos a Él, ¿sí? Y que ahora somos hijos, ¿lo recuerdan? Somos hijos de Dios por lo que Él hizo. ¿Y en qué momento nos identificamos con Él? En su resurrección. Cuando Él murió y resucitó, nosotros morimos y resucitamos, pero también en la cruz. Porque Él murió ¿en dónde? En la cruz. Y entonces recordamos que Él murió en la cruz, todo el sacrificio que hizo, que Él murió completamente por mí. Pues entonces yo también me entrego completamente a Él, muero con Él, estoy clavado en la cruz con Él. La carne, esta carne, se sujeta a Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces yo ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Eso es lo que vamos a recordar y vamos a decirlo con facilidad. Con Cristo morí juntamente allá en la cruz y ahora vivo con Él, en Él, para Él. Y seré santo y sería agradable para Dios. ¿Sí? Ahora, de nada va a servir que usted se identifique con Él, pero no lo tenga Él aquí. ¿Sí? Lo que decimos creer solo de dientes para afuera, de nada va a servir. Debemos haber creído verdaderamente que Él esté dentro de nosotros y que Él esté viviendo nuestra vida. Si Él está viviendo nuestra vida, pues yo ya no voy a tener que lidiar con las situaciones externas, con los problemas de afuera. ¿Quién las va a vivir? Pues Él. Porque Él está acá. Entonces, si tenemos de pronto temor de alguna cosa
o preocupación de alguna cosa, o hay algo afuera que me está molestando, pues es Él el que va a salir a solucionarlo. Es Él el que va a enfrentar el temor. Es Él el que va a enfrentar la preocupación. De hecho, no va a haber preocupación, porque ya estaremos confiando plenamente en Él. Es Jesús estando en su casa. Cuando un dueño de una casa pues tiene su casa y la quiere ver bien, pues hace todo lo posible en solucionar los problemas. Si se le rompió el tubo del agua, pues tiene que ir a arreglarlo, ¿cierto? Pues lo mismo va a hacer Jesús en sus casas, en su templo. Va a empezar a arreglarlo, pero debemos que dejarlo, porque viene el dueño de la casa a hacer el arreglo y yo no lo dejo, porque esta es mi casa. No, pues ya no es mi casa. ¿Sí me entienden? El ejemplo, debemos creerlo, que esto es cierto, que Jesús vive acá, que el Espíritu Santo vive acá. Por otra parte, si Cristo vive en usted, pues ya no importa lo que piense el planeta entero de usted. No importa si se burlan de que usted sea cristiano, evangélico, ¿cómo más dicen? Bueno, todas esas cosas que le dicen a los hijos de Dios, fanáticos, porque es el Rey mismo el que está viviendo aquí. El Rey del universo vive aquí. Y a veces como que no entendemos eso, ¿cierto? Que Dios es todopoderoso, el Rey de los cielos y de la tierra está viviendo aquí. ¿Cómo es eso posible? Pues Él es todopoderoso y quiso venir a morar en esta humilde casita. ¿Qué pasa con alguien que lo ve caminar con Jesús todo el tiempo? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Sí? Pues si Jesús está conmigo todo el tiempo y si yo permito que Jesús dirija esta casa, dirija este cuerpo, pues esa persona lo va a notar y esa persona va a empezar a ver al Rey aquí adentro y va a querer de pronto ser como nosotros o tener eso mismo que tenemos nosotros. Y es una manera también de dar un testimonio en que podemos evangelizar a otros. Se va a notar la santidad, se va a comenzar a reflejar por sí solita. Entonces vamos a parecernos cada vez más al santo porque Él lo está haciendo y no porque yo me estoy esforzando, es porque yo lo estoy dejando trabajar. Ahora voy a poner otro ejemplo. Supongamos que hay un ladrón y este ladrón está observando un objeto precioso de mucho valor, de mucho dinero, y el ladrón está mirando que no hay nadie ahí. Entonces va a decir, como no hay nadie y el objeto está pagando, lo dejaron ahí dando papaya, yo me lo voy a llevar, aunque no me corresponda. Pero ¿qué pasa si hay alguien ahí vigilándoles? Pues no va a haber ladrón, porque el ladrón no podrá ir a cometer el acto, no se lo va a robar. ¿Por qué? Porque hay alguien ahí vigilando, ¿cierto? En nosotros la presencia del Señor está. O sea, constantemente hay alguien vigilando este cuerpo. O sea, esta casa tiene cámaras internas, ¿sí? La presencia del Señor está ahí. Y entonces, si yo voy a pecar, el Señor está mirando. Que a veces también se nos olvida. Tal vez yo estoy solo y se me olvida que el Señor está ahí. Y entonces yo comienzo a hacer cosas que no debería hacer. O mirar cosas que no debería mirar. O pensar cosas que no debería pensar. O desear, ¿sí? Pero como el Señor está ahí. Entonces, si yo soy consciente de que el Espíritu Santo está ahí, pues yo voy a decir, no, esto no le agrada a mi Dios. Esto no le agrada a mi Padre. No voy a pensar en esas cosas, o no voy a desear esas cosas, o no voy a mirar esas cosas, ¿sí? No voy a pensar mal de nadie porque eso no le agrada al Señor. Y Él lo está viendo, pues porque está morando en mi corazón. ¿Cierto? Esa es la percepción que debemos tener, de que la presencia del Señor está siempre con nosotros.
Como resultado de la presencia del Señor, pues será la santidad, porque ya dejaré de hacer cosas porque Él está ahí. Todo lo contrario, voy a hacer lo que a Él le agrada. Pues si a Él le agrada que yo lea la Biblia, si a Él le agrada que yo ore, si a Él le agrada que yo vaya a la iglesia, que evangelice, bueno, todas estas cosas que ustedes ya saben, que le adora a Él, que ame al prójimo, pues no estaremos luchando más por ser santos, sino que la santidad se va a ir dando. ¿Sí? Es una cuestión también de amor. Como yo lo amo, pues yo hago lo que tú quieras para complacer. ¿Sí? Así es con Dios. Entonces piense en que usted ya no vive solo en esta casita, que ahora está acompañado siempre. Y entonces podríamos decir: Señor, ¿qué quieres hacer tú? Señor, ¿qué quieres ver tú? Señor, ¿a dónde quieres ir hoy? ¿Sí? Señor, ¿qué vamos a comer hoy? Un montón de grasa. No, seguramente el Señor llevará a comer algo saludable para que cuide su templo. Señor, ¿a qué horas nos levantamos? Señor, ¿a qué horas vamos a trabajar? ¿En qué vamos a trabajar hoy? ¿O qué quieres que hagamos hoy, Señor? Imagínense si pensáramos así todo el tiempo. Que el Señor sea el que nos dirija. Pues vamos a ser de bendición para nosotros mismos y para otros. Porque es que es Dios mismo el que está haciendo la obra. Y algunos podrían pensar: bueno, ¿y mi vida qué? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis sueños? ¿Qué va a pasar con mis metas? Mi vida es mejor, mi vida es más divertida que estar haciendo otras cosas, yendo a la iglesia. Pues se engaña a sí mismo, porque no está viviendo lo que Dios quisiera que viva. Y qué mejor que tener una vida vivida por Dios, en la sabiduría de Él, en la santidad de Él, llena de su Espíritu, con poder. Si somos llenos, habrá poder del Espíritu. Eso lo dice la palabra. Podríamos hacer cosas que ni siquiera imaginamos que Dios nos podría usar grandemente. Tal vez su trabajo también pueda convertirse en un obstáculo para acercarse al Señor. Hay muchas cosas que hacer y no me quedó tiempo para dedicarle al Señor. O estoy trabajando yo solo y no está trabajando Dios. Pues seguramente tendremos que decir también: Señor, que seas tú el que esté trabajando acá conmigo. Y lo vamos a hacer con eficiencia, lo vamos a hacer porque el Señor está ahí, lo vamos a hacer como para el Señor, dice la Biblia también. Vamos a trabajar como para Él. Y si no es la voluntad de Dios, pues seguramente Dios cambiará el trabajo. A veces vivimos bajo la presión de qué pensarán los demás de mí y de mi testimonio, porque fallamos, porque nos equivocamos. Y a veces preferimos decir: no, es que yo no soy cristiano. O sea, quedarnos callados, no manifestar nada, por miedo a hacer quedar mal al Señor, ¿cierto? Pero si nosotros pensamos de esta forma, de que es Dios el que va a hacer todo en mí, pues ya será mucho más fácil hablar de Jesús, hablar de Él, mostrarlo a Él. Comenzaremos a bendecir a otros, porque iremos subiendo de nivel, se los aseguro. Si el control completamente lo tiene Cristo en mi vida, vamos a empezar a subir. No nos vamos a quedar estancados, como pasa con algunas otras personas. Avanzaremos, como cantábamos, de gloria en gloria. Amén. Entonces, esta mañana estamos renovando nuestra palabra. Nuestro pensamiento, por medio de la palabra, está siendo renovado. Esto es lo que venimos a hacer acá a la iglesia, a renovar nuestro entendimiento. Y esta mañana esta es la revelación que hemos tenido. Entonces, entre más cercana esté la relación con el Señor, más renovaremos nuestra mente. Entre más yo piense y crea que el Señor está aquí conmigo, yo iré renovando muchas cosas en mi vida.
Entonces, mediten en eso, por favor. El cristianismo es una relación con el que está acá adentro. El cristianismo no es que Él está acá adentro y yo hago lo que yo quiero, porque ese es el problema de los cristianos de hoy, que dicen tener a Cristo y vivir para Cristo, pero hacen un montón de cosas que no reflejan a Cristo. Y ese es el tema. El testimonio ahí es donde falla. ¿Pero por qué? Porque tal vez no han creído o no piensan en que es Cristo mismo el que está aquí adentro. El Espíritu Santo, cuando acercamos a Jesús. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir: yo soy Jesús. No sí que usted es Jesús, pero si se sigue viendo igual y está metida en esta carne pecaminosa, o sea, suena raro, ¿cierto? Suena extraño, parece hasta una herejía de llegar a decir que soy Jesús, pero si Él vive aquí y este cuerpo es de Él y yo solo estoy aquí de paso, eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos llegar a decir que somos como Jesús. ¿Sí? Veamos un poco más de Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Se dan cuenta? Somos de Dios. Esto es de Dios. Aún mi espíritu, mi alma, mi ser, mis sentimientos, mi voluntad, mis pensamientos son de Dios. Es una gran verdad que Él está en mí, que el Rey, el grande, el Todopoderoso, vino a vivir aquí, a morar aquí. Los habéis vencido, dice. No hay forma de vencer algo yo solo. No hay forma de vencer a los demonios o al pecado yo solo. Es porque Él vive aquí, porque Él vive en mí. Todo lo contrario, es Él el que ahora hace, no yo. Andaré de derrota en derrota y no de gloria en gloria si estoy pensando en que yo puedo hacer todo, en que yo voy a vencer. Hay victoria porque Él está conmigo. Hay victoria porque Él está controlándome. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, pertenecen, posesión. Ahora somos de Dios. Ya no era como antes que creíamos que éramos de nosotros mismos, pero no era así. Éramos del diablo. Ahora somos pertenencia de Dios. Nos ha comprado con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Ya lograron esta victoria sobre las personas, sobre esas personas, hablando de persecución y muchas cosas, crítica, juicio, todo eso. Entonces somos vencedores. No importa lo que digan afuera. Soy hijo de Dios, Dios vive en mí. ¿Sí? Porque el Espíritu es el que vive en ustedes, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Muchos allá afuera, o la mayoría, están controlados por Satanás. Y por eso es que nos atacan, porque están siendo controlados por el maligno. Pero ¿qué dice aquí? Que es más poderoso el Espíritu que vive en mí que el que vive en ellos, que el que vive en el mundo, que el que gobierna el pecado, que el que gobierna el sistema, el que gobierna la economía, el que tiene en guerra ya Estados Unidos con Irán. Es más poderoso el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros podemos recibir esto con una mente abierta, con una mente dispuesta, esto nos va a ayudar a superar muchos problemas que tengamos en nuestras vidas. ¿Sí? Porque ¿qué? Es más poderoso el que está en mí. Y el que está en mí es la solución para todos los problemas.
El que está en mí es la sabiduría 100% y el amor 100%. ¿Sí? Entonces es excelente. No tendremos más problemas. Sabremos cómo hacerlo. Y esta es la verdad que tenemos que comenzar a asimilar en nuestras vidas. Mejor dicho, a partir de hoy no se le va a olvidar que ustedes son de Dios y que el Espíritu Santo vive ahí. Que somos de Él, que este es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ya no soy yo, es Él en mí. Juan capítulo 14, versículo 7. Juan capítulo 14, versículo 7. Está hablando Jesús. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Imagínense que le dijera eso al Señor: tanto tiempo estoy ahí con ustedes y ustedes no me conocen. Como tener un huésped desconocido en la casa. ¿Sí? Pero es al revés. Nosotros somos los huéspedes desconocidos, pero ¿por qué no lo queremos conocer? ¿Sí? Esto es para meditarlo. Está ahí y no le conocemos. Pues por medio de la palabra lo vamos a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús está con sus discípulos, ha estado mucho tiempo con sus discípulos, les ha dicho que Él es Dios, pero Felipe no cree. No lo percibe todavía, no tiene la revelación, y por eso el Señor le dice estas cosas. Yo soy el Padre, me estás conociendo a mí. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Acá está hablando el Padre mismo. Dios mismo está hablando acá, por medio de Jesús. Nueva traducción viviente. Versículo 9. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Imagínense que hay cristianos de muchos años que creyeron en Jesús y han estado 10, 15, 20 años, no sé cuánto tiempo, y aún no conocen que Dios está en ellos, que el Padre está en ellos. ¿Por qué? Pues porque tal vez no se lo enseñaron, tal vez no lo predican, tal vez no lo entendieron, o el día que lo expusieron estaban distraídos. Por eso no podemos distraernos cuando venimos acá, porque tal vez perdamos la revelación que Dios tiene para nosotros. Acá está hablando el Padre mismo. Hace tanto tiempo que estoy contigo y no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Ahora esto debería pasar con los cristianos. Sabemos que este es cristiano porque muestra mucho a Jesús. Entonces, ¿cómo me piden que les muestre al Padre? ¿Acaso no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre vive en mí. Hace su obra por medio de mí. Jesús, siendo humano, dice que Jesús hace lo que el Padre dice porque el Padre mora en él. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Si Jesús mora en mí, ¿qué debería pasar en mí? ¿Y qué debería pasar con los que dicen ser hijos de Dios? Que se manifiesten las obras del Padre, las obras de Cristo. Entonces, hay un montón de buenas obras disponibles para nosotros,
porque Cristo vive en nosotros. Dios puede hacer un montón de cosas que no podemos imaginar, cosas sobrenaturales, porque es Dios mismo el Todopoderoso viviendo acá con nosotros. Y eso es lo que debemos creer. A veces tenemos eso en poco, o lo olvidamos. Ay, sí, Dios está por ahí. O pensamos que Dios está solo afuera, que el Espíritu Santo no está acá, que es Dios mismo es el que está viviendo en nosotros y que ahora nosotros tenemos una vida nueva. Jesús no vino a este mundo a enfrentar a Satanás en una posición superior. Vino a enfrentar a Satanás en una posición como usted y como yo, en un cuerpo con las mismas debilidades y dice que con las mismas tentaciones que padecemos ustedes y yo. Pero ¿qué fue lo que le ayudó a Jesús? Que Dios mismo, el Espíritu Santo, estaba en él. Y es lo mismo que tenemos nosotros. El Espíritu mismo está en nosotros. Entonces, si yo no me puedo identificar con Cristo Jesús en todo, en su palabra, en su manera de vivir, creyendo que Él está acá, pues no va a haber fortaleza espiritual que pueda derrotarme. Va a haber una diferencia. Voy a marcar la diferencia porque Él hizo un intercambio. Sacó al viejo hombre pecador muerto y vino a vivir Él. Entonces, si Jesús pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Porque tenemos el mismo espíritu. ¿Sí? Tenemos es que permitir que Él lo haga, que Él obre, y no olvidar que Él quiere hacerlo, y no olvidar que esto es de Él, este cuerpo es de Él. Vamos a permitir que Jesús, que es el mayor de los hermanos, obre en nosotros. Es como cuando el mayor de los hermanos cuida y dirige a los más pequeños. Es lo mismo que está haciendo Jesús, solo que lo está haciendo desde adentro, ¿sí? Y por medio de su palabra. Cuando se le presente una situación, pregúntese, ¿qué haría Jesús? Es algo que está bien hacer. Si yo estoy pasando por esto, ¿qué haría Jesús? Y voy a la oración, y Él me da la respuesta, y leo su palabra. Versículo 11, ahí mismo, de Juan 14. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A ellos les está diciendo, crean que el Padre está en mí. Esta mañana nos dice a nosotros, crean que yo estoy en ustedes. Crean, ténganlo en cuenta. Versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y esto es supremamente grande. Esto tal vez haga un cortocircuito acá en la cabeza. Dice, el que cree en mí. Hemos creído en Él para salvación, pero ¿creemos lo que Él está diciendo? Amén. Sí, debemos creerlo. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? El que crea en mí. O sea, que las obras que hizo Jesús, nosotros las podemos hacer también. Y aún mayores. O sea, que hay mucho más poder y no sé qué más sabiduría de parte de Dios, porque Él está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí. Pero muchas veces no avanzamos o no recibimos eso por la incredulidad. No, pero es que Jesús era Dios, pero este versículo dice otra cosa. Sí, Él era Dios, pero Él dice que el que cree tiene el mismo poder. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y cuando Él fue al Padre, ¿envió a quién? Al Espíritu Santo a morar acá. Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Pero volvemos al tema de creer. Yo debo pedir creyendo. Yo debo pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo debo pedir con un corazón rendido al Señor para que esto ocurra, para que Él lo haga, en el nombre de Jesús. Porque Él es el nombre, sobre todo nombre, Él es el nombre que tiene autoridad. Jesús es el que murió por ustedes y por mí. Por eso dice, en mi nombre. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que toda la gloria sea para Dios. Para que todo lo que nosotros hacemos, esas buenas obras y ese poder que están acá, cuando lo manifestemos será para la gloria de Dios. Si lo hacemos para robarle la gloria a Dios, se acabó el poder. Se acabó mi cristianismo, porque volví a encaramar el viejo yo. ¿Sí? Tiene que siempre estar Jesús encima. Siempre gobernando mi vida, siempre al control de mi vida, de mis deseos, de mis pensamientos, y la palabra nos va a ayudar a renovar nuestra mente. ¿Sí? Entonces es eso. Sacamos al yo, tenemos una nueva vida, ya ese yo se fue, ahora le damos paso a Jesús para que pueda orar. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor.